mi agente literario acababa de publicar un libro, porque es escritor, acababa de publicar un libro de ensayo que se llamaba Las armas secretas de Hitler, en el cual, pues bueno, aportaba pruebas de los nuevos armamentos que guardaba el Tercer Reich, como eran los aviones Messerschmitt 163 Comet, tenían los submarinos eléctricos, se estaba ya manejando, incluso es posible que Hitler poseyera la bomba atómica, si hacemos caso a un periodista del Correo de la Sera italiano que fue testigo. Y claro, en Madrid, pues hablando con mi agente, pues me propuso y dice, oye, mira, yo he escrito un libro sobre las armas secretas de Hitler. ¿Tú esto te atreves a novelarlo, a hacer una ucronía? ¿Qué hubiera ocurrido? Vamos a ver. Hitler era un gran, podemos decir, político, un gran orador, pero era un nefasto estratega, que por eso perdió la guerra. Sus generales, si él hubiera hecho caso a sus generales, posiblemente el mundo que hoy conocemos sería de otra manera distinta. Si Hitler, en vez de empecinarse en conquistar Stalingrado, donde fallecieron 1 millón de soldados alemanes, que se dice pronto, hubiera llegado a un pacto con los soviéticos, que también sufrieron una pérdida de 1 millón y pico de personas, allí murieron 2 millones de personas. Si él hubiera paralizado el frente oriental, se hubiera dedicado a hacer la guerra a Francia y Alemania, y en ese tiempo hubiera desarrollado esas armas que tenían sus científicos, como von Braun, que luego fue el padre de la ingeniería espacial en Estados Unidos, se hubiera desarrollado todo ese armamento que tenían, la guerra hubiera sido completamente diferente, y quizás hasta el mundo. Y eso es lo que yo quiero, plasmé en este libro, que por cierto me cambiaron el título, porque el primer título sonaba quizás un poco demasiado, no sé, quizás fuerte, y el mundo exclamó Heil Hitler. Entonces aquello parecía como muy, no sé, como muy nazi. No, entonces me lo cambiaron y pusieron Adolf Hitler, objetivo Adolf Hitler. Y vamos, en líneas generales es una opinión, como he dicho, y es simplemente qué hubiera ocurrido. Yo me lo pasé muy bien, porque aparte de esto es una novela que lleva un detectivesco, porque la novela comienza que a Hitler lo intentan envenenar, cae en coma, y mientras está unos meses en coma son sus generales los que dan un giro a la guerra, y cuando él despierta se encuentra con que la guerra había cambiado. Y ya sigue en ese ritmo, ya va apoyando los nuevos avances tecnológicos que tenía, y vamos a ver, al final, bueno, no lo voy a contar, pero al final hay un final muy apoteósico en el que Hitler pues, se elige dueño del mundo, ¿no? O sea que es bastante fuerte. Que sepáis que eso es lo mismo que ha hecho Angela Merkel. Solo sí, que ella tiene otras armas de estudio que se llaman los mercados y no sé qué, Exacto. pero es lo mismo. Sin pegar un tiro, Sí. se ha quedado con Europa. La memoria de Lucifer, y nosotros dentro de poco aprendiendo alemán. Sí. La memoria de Lucifer. La presente novela está centrada sobre todo en la ciudad de Toledo, donde el autor nos dice que estuvo situado el Jardín del Edén, pero también que no es una ciudad cualquiera, sino el lugar donde se concentraba la quinta esencia del mal, donde Salomón, el Salomón, rey judío, de un insignificante reino en aquellos momentos de la antigüedad, vino a enterrar el Grial, lo que en este libro es la memoria de Lucifer. Y que el próximo 21 de diciembre de aquel año de 2010 acontecería un suceso que, de producirse, provocaría que el universo siguiese existiendo eternamente y que el espíritu del hombre jamás hallaría descanso. Creo que ese 21 de diciembre de 2010 pasó, ahora tenemos el no sé qué del 12. Pero bueno, cuéntanos de la memoria de Lucifer. La memoria de Lucifer es una novela fantástica que camina entre el género del misterio y del terror. Fue casi una novela obligada, porque yo le tengo mucho cariño a la ciudad de Toledo. De hecho, habré estado en ella, yo no sé la de veces. Para escribir la novela creo que fui 4 veces, y ya la había visitado con anterioridad. Y allí hay muchísimas leyendas. Toledo está llena de leyendas. Una de las leyendas que más me sorprendió es la de la Torre del Hércules,
está situada en la parte de un monte que hay frente al otro lado del río en Toledo, donde se dice que el rey Rodrigo, contraviniendo las órdenes de un obispo y de gente que no quería, que había ahí una puerta con unos candados, que entró en busca de un tesoro y que dentro encontró bueno, cosas increíbles, autómatas gigantes, aguas, bueno, lo visto allí se creía que había entrado en el infierno. Bueno, eso es una leyenda que se cuenta en Toledo y que dicen que la entrada está en la calle del Callejón de San Ginés, en el número 4. Yo he estado allí, de hecho el ayuntamiento aquello lo tiene vallado, porque efectivamente se realizaron unas excavaciones y algo se encontró y el ayuntamiento no quiso decir aquello que lo quería. Luego hay otra leyenda, porque este libro está construido en leyendas toledanas. Luego está lo que se llama la leyenda del transparente. Yo no sé si ustedes han estado en el transparente, en la Catedral de Toledo, que es un retablo que hay en la parte posterior del altar, donde en la parte superior hay un conjunto, un grupo de ángeles tallados con un sol metálico que representa los rayos de Dios. Y hay un ángel boca abajo, como si descendieran. Todos los demás ángeles están como adorando, ¿no?, a esta luz. Y este está por encima de la luz y cabeza abajo. Dicen que es el ángel caído, que quiso estar por encima de Dios y por eso Dios lo castigó. Además, de hecho, comienza así la novela, como una leyenda. Y sostiene un pez de bronce. Y dice en la leyenda de los falsos crónicos que el día que el ángel del transparente suelte ese pez que lleva en la mano, que es de metal, que es bronce, el día que caiga al suelo, ese día será el día del fin del mundo. Claro, ante toda esta, podemos decir, serie de leyendas y de sucesos fantásticos y tal, pues bueno, elaboré una novela, ya digo, entre misterio y terror. Fue muy bonito, eso sí, fue muy bonito presentarla allí, porque yo he hecho muchas presentaciones de todos mis libros, pero creo que la mejor presentación que hice fue de la memoria de Lucifer en Toledo. El aspecto mediático, quiero decir, yo me vi allí con 10 o 11 micrófonos, con 5 cámaras de televisión, cantidad de gente se había reunido en la plaza Gonzalo Dóvez, estaba el alcalde, estaba el concejal de Cultura, que por cierto yo el concejal de Cultura en el libro era un demonio, luego el hombre conmigo me decía, oye, mira que ponerme de demonio, y me digo, hombre, esto era todo una ficción. Y hicimos una presentación recorrido, o sea, yo iba explicando, yo iba caminando por las calles de Toledo y le iba explicando a la gente que iba detrás, pues, las partes, las secuencias, pues mira, aquí ocurrió, este es el callejón de San Ginés, aquí es donde ocurre esta secuencia y tal. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad, de la que guardo un grato recuerdo porque se volcaron en Toledo conmigo, la verdad, aquello fue fantástico. Ya digo, vino la televisión de Castilla y León, Castilla-La Mancha, la televisión local, bueno, yo no sé, la de gente que había allí. Y ya digo, esta novela, de hecho, debería haber salido publicada antes de la Aníbal Giles, porque esta la escribí después de los casos de Molina, de lo que pasa que no se lleva, o sea, las editoriales no te van contratando las novelas según tú las escribes, sino según como ellos quieran. Y bueno, sobre la memoria de Lucifer, yo creo que no te puedo decir nada más. Y entramos a la última publicada, Maleficium, que yo estoy convencido que está teniendo muy buena respuesta, pero al próximo año, una vez que se haga una película, va a tener mucho mayor. Bueno, yo había conocido ya este caso, como supongo como la gran mayoría de los españoles, porque se han hecho muchos estudios a lo largo de la historia, o en los últimos tiempos. Y sobre todo me sorprendió que en 2011, es decir, el año pasado, en este pueblo, donde se desarrolla la historia de Patri, había 211 habitantes. Y digo, ¿cuánto habría en 1608? Pues, imaginaros, 211. El partido que lo gobierna se llama Aquelarre, pero eso es una anécdota, no podría llamarse de otra forma. Y en lo que era el hospital, no van a ser tontos, han hecho el Museo de las Brujas. Claro. Si todo el mundo dice que aquí hubo 1700 brujas en 1600 y hay ahora 211 habitantes, pues imaginar.
Yo no me lo imagino, yo no puedo creerme que hubieran tantos habitantes en esa zona, no lo había. ni toda la red. Lo único que ocurrió es algo de lo que nos va contando Patri, de que hubo tanto odio entre la gente, algo parecido a lo de la guerra civil, de que yo te acuso a ti, tú me acusas a mí, tú eres desafeto, y al final hubo una mente lúcida que dijo, vamos a mirarlo esto más despacio, que no puede ser que aquello sea peor que el Milán de ahora, digámoslo así, que es el centro de todo el maleficio del mundo mundial. Bueno, pues tomando como centro aquel auto de fe que se produce en 1610 contra 40 vecinas de la comarca de Zarragamurdi y que condenó a 12 de ellas a ser quemadas en la hoguera, 5 en efigie porque habían tenido, figuraos si llegan a ser brujas, se murieron antes. Sí. Entonces, pues, ¿cómo se va a morir una bruja? No se puede morir. ¿Cómo no lo entenderíamos? De haber muerto con anterioridad, como os decía, en un gigantesco proceso que comprendió más de 7.000 causas, nos conduce desde esas mazmorras, desde las mazmorras secretas de la Inquisición, a los verdes prados o a las sombrías cuevas de la comarca de Baztán, con maestría en la narración. Aquí yo he disfrutado casi como con baile de triada, ha trabajado muy bien la narración, muy bien las palabras y con precisión en el tiempo. Esto lo destacó incluso un comentarista como Rubén Castillo, que ha leído y es un genio, comentó este juego que hace Patri con el tiempo como una de las mejores cosas de la novela. No debemos olvidar, por tanto, que estamos ante una novela, pero aquella historia, yo estoy convencido, aquella locura colectiva tuvo que ocurrir como Patri nos cuenta en esta novela. Háblanos de ella. Pues sí, primero quería decirte que efectivamente fueron muchos los acusados y que en Zugarramurdi en aquella época pues no habría, según creo recordar, a lo mejor 60 o 80 personas. Lo que pasa que es que luego hablaré por qué son tantos los acusados. Bien, el proceso contra la bruja de Zugarramurdi, proceso de Logroño, tiene, podemos decir, para comprender lo ocurrido, creo que deberíamos hacer un ligero repaso primero a la tradición vasca y a la mitología navarra. Estas gentes, cuando podemos decir, cuando el cristianismo llegó allí, se instaló como en toda España, como en todos los países, ellos conservaron esa parte, podemos decir, propia de ella, de sus ancestros, que eran sus dioses. O sea, aquellas gentes eran gente religiosa, cumplían con los preceptos de la iglesia, pero luego, cuando llegaban los viernes, se reunían con lo que se llamaban las sordinas, que eran curanderas, se les llamaban hacedoras de la suerte. Eran estas mujeres que estaban para todo, que conocían el secreto de las plantas, que cuando uno estaba enfermo acudías a ella pues, para que te diera una pócima o contra el dolor menstrual o eran parteras. Bien, las sordinas son las que realizaban en los campos, en ciertas fechas, todos los viernes, en ciertas fechas como la noche de San Juan, la noche de la Natividad, y bueno, todas estas fechas que a veces coincidían con las fechas del calendario cristiano. Ellas llevaban allí unos rituales que rozaban, la verdad, rozaban pues, todo lo demoníaco que pueda sacar una persona. Pero como dijo don Pedro de Valencia, he visto gente poseída por el diablo, pero no he visto al diablo allí en persona en estos bazarras, que es como se llamaban. Las sorguinas, ellas adoraban a la diosa Mari y a su hijo Akelber. La diosa Mari se representa como una mujer vestida de verde con unos cabellos largos, pelirrojos, completamente desnuda, y es la diosa de la naturaleza. Ella, estas gentes, conservando esa tradición druídica suya, pues seguían adorando a escondidas de la iglesia en estas reuniones donde, utilizando ciertas pócimas alucinógenas, bueno, llegaban a un estado de embriaguez y de psicalipsis incluso, o sea, allí se hacían unas orgías, aquello era increíble. El dios Akelber proviene de todo el dios Dionisio, el
dios Aquelver, representado como un macho cabrío, era el dios de la sementera, el dios de los campos al que todos ellos adoraban. Bueno, ¿qué pasó? Esto se realizaba en Navarra y en la zona, pues lo mismo en Galicia, toda la zona norte de lo que antiguamente había sido la España céltica. Pero concretamente en Zugarramurdi, el origen de todo esto tiene cuando una francesa cruza la frontera de Francia, regresa al pueblo donde había vivido, que era Zugarramurdi, huyendo de la quema de brujas que se está produciendo en el sur de Francia por orden del rey Enrique IV. Y bueno, ella cuando llega a Zugarramurdi se cree víctima del diablo, ella siente como que el diablo está encima de ella y lo único que se le ocurre es delatar a otras personas que habían participado con ella en estos aquelarres. Bueno, se le llama aquelarre, voy a decir por qué. La palabra aquelarre nace aquí en Zugarramurdi, porque allí hay un sitio donde se llama el Prado de Berroscoberri, que es donde se reunían las brujas y es donde se disfrazaba. Siempre había un señor que se disfrazaba de macho cabrío, y aquelarre significa el Prado del Cabrón, traducido literalmente en euskera. Pues bien, cuando María de Simisbegui delata a otras compañeras suyas como María de Yurrepedia, y esto llega a oído del párroco de Zugarramurdi, la llama al orden, la llama a la iglesia para que pida perdón a todos la gente del pueblo, pues bueno, hubiera quedado ahí, la cosa se hubiera quedado ahí, porque el párroco, Fray Felipe de Zabaleta, pues bueno, lo único que quería era un poco llamar al orden. Pero la cosa pasó a más cuando había un abad de un pueblo cercano de Urlac que era el paniaguado de un señor feudal. Yo creo que aquí, al margen de la superstición, al margen de la envidia, que luego veremos que en la que se desarrolló la locura, había un trasfondo político, y era que Navarra estaba dividida en aquella época, la Navarra francesa, la cual gobernaba el rey Enrique IV, III de Navarra, y el rey Felipe III. Pero estaban los poderes locales, eran unos señores que habían sido dueños de aquellos terrenos y no estaban dispuestos a perder sus tierras. A ellos les interesaba que allí hubiera algo, o sea, hubiera un tipo de escándalo para volver a recuperar sus terrenos. Y cuando llega a oídos suyos de que una joven francesa había denunciado de brujería a otras personas de Zugarramurdi, pues lo único que se le ocurre es que aquello había que difundir, aquello había que extender. Se pagaron a ciertas personas para que fueran difundiéndolas, otras no hacía falta que se les pagara, simplemente yo tengo un vecino, resulta que este vecino mío, sus vacas se criaban muy bien, daban muy buena leche, tenían muy buena cosecha. Oye, mira, yo, un desgraciado, a mí las vacas se me mueren, yo se me echa a perder la cosecha. ¿Qué pasa? Pues eres brujo, tú tienes brujería. Entonces es lo que hacían, iban delatándose unos a otros de tal manera que esta locura pues se fue desatando como una bola de nieve que va cayendo. El primer proceso contra la bruja de Zugarramurdi, que ahí fue desde el 1609 hasta el 1610, que por cierto dentro de 10 días, el día 8 de noviembre, hace 402 años. Pues podemos decir que después de juzgarse y condenar a las brujas de Zugarramurdi, que fueron 53 personas, de las cuales se perdonaron la vida a 21, 16 fueron condenadas, pero no a muerte, sino a prisión y a sufrir pues latigazos y tal. Y como bien ha dicho Paco, 11 personas fueron condenadas a muerte, 6 de ellas vivas y las otras 5 en efigie, es decir, que habían fallecido dentro de las cárceles. Murieron de peste, murieron de hambre, murieron de miseria. En un año que estuvieron encerradas, bastó para que murieran allí muchísima gente. Pues fue a partir de este proceso cuando Alonso de Salazar y Frías, que fue uno de los 3 inquisidores, no estaba de acuerdo. Él firmó, igual que aquí habemos 3, vamos a imaginarnos que somos los 3 inquisidores, 2 de ellos decían que todo era brujería, uno de ellos dudaba de que eso fuera real, de que la brujería pudiera ser algo real. Cuando, tras la ejecución de estas personas, decide hacer un viaje por toda Navarra, creo que fueron 8 o 10 meses,
y recogió, como bien ha dicho Paco, no sé cuántos miles de casos, de denuncias, pero que finalmente él fue demostrando que estas denuncias no se habían producido por propia voluntad, se habían producido en primer lugar o coaccionados o comprados o por otro motivo. Cuando Alonso de Salazar va haciendo que estas personas dieran atrás, o sea, se retractaran de lo que habían dicho, es cuando se dan cuenta de que todo aquello había sido no un montaje, sino se había desatado una locura por culpa de la superstición, por culpa de la envidia y por otros intereses, ya digo, que sobre todo políticos y sociales. El proceso de Logroño duró desde el 1609 al 1614, aunque en el 1610 fue cuando ejecutaron a las brujas. Alonso de Salazar estuvo 4 años hasta que demostró que efectivamente aquello era mentira. Aquello supuso un punto de inflexión en la Inquisición española, porque a partir de ese proceso, que recordemos es el mayor proceso de la historia de la Inquisición y la última vez que se condena y quema a alguien por brujería y desmayo. Este caso yo no lo conocía, dice Paco que la gente lo conoce, pues realmente yo no lo conocía hasta hace 8 o 10 años, que fue cuando cayó un libro en mis manos. Yo no había oído hablar de las brujas de Zugarramurdi, sí que había oído hablar de las brujas de Salem. Aquí en España cualquiera le dice, oye, las brujas de Salem, sí, claro, he visto la película, he leído el libro, he visto la obra de teatro, pero nadie, nunca, como tú dices, se han escrito muchos libros, muchos estudios, Julio Caro Baroja, el noruego Gustav Enningsen, Menéndez y Pelayo, y muchísima gente, Leandro Fernández Morandí, hicieron estudios sobre las brujas de Zugarramurdi, pero nadie había escrito una novela sobre ella. O sea, es verdad, yo me informé y es una novela en la cual yo lo único que me he limitado ha sido buscar información, informarme y escribir una novela histórica con rigor. Aquí el 90%, por no decir el 99% de los personajes son reales y todo lo que se dice en el libro fue como ocurrió en realidad. Una novela de la que me siento muy orgulloso, aparte de ser la primera histórica completamente por todo lo que trasciende y por todo lo que está llevando. Yo creo que, como yo dice, yo creo que la novela se está vendiendo y aún no tengo noticias de la prensa, pero creo que sí. Bueno,